siguiente manera la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús con sus propios labios expresó estas palabras que quedaron plasmadas en la gloriosa página de las Sagradas Escrituras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Amén. Que el Señor añada la bendición a nuestras vidas a través de esta su palabra que ha sido leída. Y oramos, amén, a Dios en esta tarde. Dios eterno, Dios de toda gracia y de toda misericordia, a ti nos dirigimos, Señor, entendiendo que sin ti nada somos, separados de ti nada podremos hacer. Nos presentamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, al cual has enviado. Me presento delante de ti, Señor, esperando que estas palabras puedan llegar al corazón de cada oyente. Señor, que podamos dejar que ella anide en el corazón, pueda, Señor, generar vida. La palabra que sale de tu boca no retornará vacía, sino que hará y cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada, como la semilla que cae en tierra y es, amén, luego regada por la lluvia y germinando da la preciosa semilla, frutos en abundancia. Así será la palabra que sale de tu boca. Gracias, Señor, en esta tarde por Jesucristo el Señor. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, quiero solamente comenzar diciendo, para definir, según la Real Academia de la Lengua, y a la raíz etimológica que se puede encontrar en el concepto, en la definición de lo que es la honra, es la estima, la apreciación o la admiración que se siente en cuanto a la dignidad por cierta persona. Es poder agradar a alguien con nuestros actos y de la manera como nos conducimos en la vida. Basado en este criterio, me hace irme a mi infancia. Cuando yo era un niño, yo pensaba que estaba realmente agradando a mi padre. Yo creí que yo honraba a mi papá, ¿verdad? Porque básicamente las cosas que él me dirigía, me mandaba a hacer, yo consideraba que yo las cumplía. Pero siendo honesto, en muchas de esas escenas que me traen a la memoria, siempre existía en mí una actitud muy grotesca. A veces era como muy rebelde, a veces era grosero la manera como le contestaba a mi padre. Muchas veces le fui irrespetuoso. En algunas ocasiones renegaba cuando él me mandaba a hacer algún mandado, algún oficio, o me le escondía. Y no obstante, cuando en algunas ocasiones se me daba la oportunidad delante de mis amigos o de la propia familia hablar de mi padre, yo me sentía enorgullecido de él, hablaba cosas bonitas de él, mas en mi vida personal, en mi manera de actuar, yo lo hacía de una manera contraria al concepto, a la opinión que tenía de él. Esto, cuando fui creciendo, me fue creando un concepto muy errado de mi personalidad. Y cuando fui creciendo y llegué a la edad de 17 años, por primera vez alguien me habló de Jesús. Comenzaron a hablarme acerca de la Biblia y comencé a entender que al yo estar completamente extraviado de la verdad acerca de las Escrituras, yo creía hasta ese momento, casi juraba, de que yo también amaba a Dios, que yo estaba haciendo lo correcto, que iba camino hacia la vida que me daba la garantía de un día heredar el cielo. Pero cuán equivocado estaba, mi estimado hermano y amigo, porque cuando comencé a leer la Biblia, cuando el Espíritu de Dios me empezó a confrontar contra esa misma realidad que yo vivía, sentí vergüenza, ¿no? Porque la Biblia fue como un espejo que Dios puso delante de mí. Jesús dijo estas palabras: yo no he venido para juzgar a nadie, pero estas palabras le juzgarán a cada uno en el día postrero. Y las palabras del Señor me retumbaban en mi corazón, en mis oídos,
cuando yo me miraba a mí mismo a través de mi manera de proceder en mi día a día. Entonces, cuando me voy a este pasaje de las Escrituras, a lo que Jesús aquí está refiriéndose es a un entorno de un aparato religioso que había en los días cuando Él se manifestó al mundo. Estaba rodeado de muchas sectas religiosas, entre esas los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los herodianos, los celotes. Había muchas personas que profesaban diferentes credos, pero en sí, cuando Jesús hablaba estas palabras, estaba delante de un pequeño grupo sectario de los fariseos y de los escribas. Ellos estaban cargados de muchas tradiciones, conocían la ley, conocían ciertos preceptos que un día habían aprendido de lo que el Señor le había delegado a un Moisés, el caudillo de Israel. Pero a lo largo de sus generaciones, del tiempo, comenzaron ellos a mezclar sus creencias, sus costumbres y sus tradiciones, e hicieron de su fe en Dios, de su comunión con Dios, una cantidad de ritos, de códigos, de costumbrismo, de tradiciones que estaban completamente ajenas a los lineamientos de las Escrituras. Entonces Jesús, cuando se dirige a ellos, en vista de lo que había observado de su comportamiento, les está diciendo a manera de exhortación: este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como mandamiento doctrinas de hombre y siguiendo la tradición y las costumbres de este mundo. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a la Biblia, comenzamos a socavar, ¿verdad?, lo que es en sí la palabra, la esencia de las Escrituras, entendemos que lo que Dios allí habla acerca de este pueblo se está refiriendo a una comunidad a nivel general, a nivel mundial, que por alguna razón han abrigado estas creencias acerca de Dios. Muchos, ellos adoptan la creencia en Dios. Usted por todos lados puede escuchar a las personas que hablan de Dios, ¿verdad? Han aprendido acerca de Él, pero aunque hablan de Dios, no le conocen. Realmente no han tenido un verdadero encuentro con Dios, porque han seguido tradiciones, se han dejado, invadir por lo que el mundo les ha como que les ha heredado a manera de religiosidad, y nos hemos, confundido lo que verdaderamente significa la honra para el Señor. Porque aunque decimos que conocemos a Dios, aún todavía seguimos esclavos e incautos, engañados de acuerdo al pecado, y no lo hemos dejado a un lado, no hemos entregado todas esas ataduras al Señor. Decimos que amamos a Dios, pero no lo obedecemos. Al igual que como me pasó en mi experiencia, en mi etapa de niñez, cuando yo creí que amaba a Dios, cuán lejos estaba de esa verdad. Como decía, creer que amaba a mi padre, pero a espaldas de él renegaba y sentía hasta coraje, rabia, cuando me mandaba para hacer cosas que muchas veces no me gustaban. Entonces, asimismo, nosotros hemos creído, hemos concesionado una creencia acerca de Dios, de que decimos amamos a Dios, pero estamos haciendo cosas que Dios aborrece. Amén. Dios no tiene comunión con nada que tenga que ver en relación al pecado. Hay personas que saliendo de un lugar, ya sea un servicio, un culto, una reunión, como usted le quiera llamar, donde se invoca el nombre de Dios, a alguien al cual usted determinará que se llama pueblo. Mas sin embargo, después de haber salido de ese lugar, de haber presentado un altar de ofrenda, de adoración al Señor, mas sin embargo sigue andando en las mismas tendencias a una vida que está esclavizada en el pecado. Decimos que amamos a Dios, pero lo desagradamos, porque Dios dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad con Dios. Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo, el tal se va a constituir como enemigo de Dios. Y hay gente que dice que aman a Dios, pero sin embargo todavía tienen ligaduras, tienen apego a cosas del mundo, a estar metidos en lugares inapropiados, ¿verdad? Bebiendo bebidas alcohólicas, estando en un estado de embriaguez, se emborrachan. Y la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y aún dice que agradan, que honran a Dios. ¿Cómo puedo explicar eso? Por eso mismo, cuando me voy a mi reflexión de mi experiencia vívida, de mi experiencia personal, me pude confrontar con mi realidad. Yo decía que amaba a Dios, pero sin embargo, cuando estaba en las reuniones con mis amigos, era una de las personas más maledicientes, más blasfemas que pudiera existir. De mi boca fluía muchas veces vulgaridades, ¿verdad? Maldecía a la gente, le deseaba cosas malas a aquellas personas que hacían algo malo conmigo. Por eso la Biblia dice, porque este pueblo de labios me honra, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos a Dios a flor de labios, hablamos de Él, pero por esta misma boquita con la que muchas veces hablamos del Señor, muchas veces insultamos, mentimos, estamos mintiendo constantemente ante nuestro prójimo. Y cuando la Biblia dice que todo aquel que miente es hijo del diablo, todo aquel que peca, porque el diablo peca desde el principio. Cuando él habla mentira, dice la Biblia, de lo suyo habla, porque no hay verdad en él. Él es padre de toda mentira. Entonces, cuando nos acostumbramos, aunque somos cristianos, aunque somos personas que decimos que creemos en Dios y estamos mintiendo, estamos, amén, haciendo una contradicción a un principio eterno de la palabra del Señor. Por eso Jesús, cuando aparece en la escena de la Biblia, Él se declara en Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque en el Señor no hay mentira. Dice la Biblia que Dios no miente. Amén. Sea Dios veraz, sea Dios siempre verdad, y todo hombre mentiroso. Dios nunca jamás podrá mentir. Esa no es su naturaleza. Esa es naturaleza del diablo. Esa es una naturaleza antagónica que va en contra de los valores eternos de Dios mismo, de sus atributos. Entonces, toda aquella persona que dice ser cristiano y miente es del diablo. Está siendo engañado. De su boca, si usted se ha acostumbrado a hablar entre personas, entre sus hermanos con mentira, eso es del diablo. Usted está siendo engañado. Usted tiene que rectificar eso, amén, delante del Señor, y pedirle misericordia. Tiene que pedirle a Dios que lo ayude, amén, a sacar eso de su alma, porque está tóxico, eso contamina su ser. Por eso Jesús en ese relato más adelante dice, porque no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. Cuide su boca de mentir, cuide su boca de estar engañando, de estar hablando mal de su prójimo, de estar murmurando, de estar criticando, porque con esa misma boca con que tú estás alabando a Dios, con esa misma boca con la cual tú honras a Dios, estás dejándola que sea un instrumento de iniquidad, un instrumento de maldad del mismo diablo. Entonces, por eso Jesús, hablando acerca de esto, dice, porque este pueblo me honra de labios. Usted ve que por todos los lugares, un día como mañana, se reunirán en las diferentes capillas, en las diferentes parroquias, en las diferentes iglesias, en los diferentes lugares, centros de adoración, donde se adora al Señor. Y muchos, ¿verdad?, allí se muestran como si fueran los santos, amén, las personas más impecables de este mundo. Pero si nosotros fuéramos sinceros y nos pusiéramos a cuentas con Dios, entendiéramos que esto no es un asunto para quedar bien con las personas, con el líder religioso, con el ministro que está ahí en turno. Esto es un asunto de una
permanencia constante delante del Señor. Examínese, mirémonos delante del Señor. Mire, en el corazón es donde dice la Escritura que es el asiento donde reposan todos los sentimientos y pensamientos del hombre. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que mirar cómo está nuestro corazón delante del Señor. Si nosotros dejamos lugar al odio, al rencor, a la amargura, al resentimiento, si eso está enfermando nuestra alma, déjeme decirle que usted no puede creer que tal ofrenda que levanta al cielo está siendo recibida delante de Dios. Tenemos primeramente que sanear el corazón. El corazón, vuelvo y repito, es el asiento de todo pensamiento, de todo sentimiento que hay en el alma. De ahí fluyen todas las cosas que muchas veces de eso se materializan y se hacen realidad. Por eso Jesús dijo, porque del corazón brota todo adulterio, fornicación, homicidios, hechicerías, herejías, borracheras, pleitos, celos, contienda, homicidios. Todo eso fluye del corazón cuando está enfermo por el pecado. El pecado es un virus que no puede ser fácilmente erradicado del alma. Se necesita tener, la capacidad de apelar a la sangre preciosa de Jesús, porque la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado, es la que desarraiga, es la que, descontamina el alma, es la que purifica todo nuestro ser. Es la sangre de Jesús el mejor antídoto para erradicar cualquier signo, vestigio de pecado en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Este pueblo, dijo Jesús, me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Mucha gente cree que Dios los está oyendo, que Dios está allí muy contento, muy complacido por lo que hablan, por lo que dicen. Pero mientras están hablando con Dios, están en sus maldades, enterrados en sus vicios, en sus fornicaciones, en toda clase de idolatría. Y Dios detesta, eso es una ignominia, eso es algo tan, repugnante a los ojos de Dios. Tenemos que purificarnos, limpiarnos de todo corazón. Bendito sea Dios. Y dice la Escritura, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Eso es lo que hoy en día profesan las religiones que hay en el mundo. Te hacen sentir bien, te quieren dar solamente pañitos tibios, haciéndote ver de que tú eres una buena persona, un buen ciudadano, que eres un buen creyente, pero no, se atreven a tocar una parte muy sensible de tu ser, y saben ellos que están obligados a denunciar lo que hay en ti, pero por la cobardía muchas veces prefieren crear la empatía con la gente para que no se te vayan, no se ahuyenten, no se espanten y mantener esa relación de amistad o de familiaridad. Pero es una mentira del diablo. Si hubo alguien que mencionó y enfatizó acerca de estos temas, fue Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, no vino para quedar bien con la gente de este mundo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, yo no he venido a hablar por mis propias palabras, sino las palabras de mi Padre yo he venido a hablar. Yo no he venido, a hablar con mi autoridad, sino con la autoridad del que me envió. Bendito sea el Señor. Dejemos a un lado las filosofías huecas, los rudimentos según lo han establecido los hombres, y sigamos la palabra del Señor. Hay que arrepentirse, hay que buscar al Señor. Amén. Y por último, como conclusión, la buena noticia es que sí hay un remanente, sí hay un pueblo que es justo, sí hay un pueblo que ama verdaderamente a Dios, los que en espíritu y en verdad adoran a Dios, los que se cuidan de no afectar su comunión con el Señor por tener contacto con el pecado, los que procuran santificar su alma cada día. Jesús dijo,
Dios busca verdaderos adoradores. Tales adoradores busca el Padre, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren. Esos son los que van un día a ser levantados de esta tierra. Hay una nación, hay un pueblo que están por todos los rincones del mundo. Y son la gente que un día volarán. Son aquellas personas, los santos redimidos, que un día, al sonar la trompeta, la última, amén, con voz de mando, con trompeta de Dios, estas personas podrán escuchar el llamado del Señor cuando les diga: sube acá. Benditos de mi Padre, entren al gozo que ha sido preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Esta es la noticia del día de hoy. Hay un pueblo que sí honra a Dios, un pueblo que busca la manera de agradarle al Señor, que cada actuar, que cada decisión a tomar en su vida, miran hacia el cielo y le preguntan: Señor, ¿estás tú de acuerdo? ¿Te agrada, Señor, que yo tome esta decisión? ¿Te agradó que yo pueda, Señor, de esta manera servirte, amarte con todo mi corazón? Y son la gente que siempre busca, amén, estimar, agradar la presencia de Dios en todo momento, amén, en sus vidas. Yo quiero en esta tarde terminar haciendo una oración de fe para aquellas personas que, si por alguna razón ahí donde se encuentran se sienten como inquietos, deseosos de vivir una relación personal con el Señor. Ahí donde está usted, yo le voy a hacer una invitación simplemente para no incomodarlo, para no sentirlo avergonzado delante de la gente. Ahí donde está, en su secreto, en su, amén, corazón, adentro de su alma, ore conmigo de esta forma. Repítalo, amén, con toda sinceridad desde su corazón. Señor Jesús, te doy gracias porque esta tarde tú has tocado mi corazón, y entiendo que tú buscas a personas que te den una verdadera honra en la manera como se conducen en este mundo. Te ruego que tú me limpies de todo pecado, así como aquel predicador que está diciendo que creía estar honrándote, como él menciona, así como en su niñez. Te pido que tú, Señor, me perdones, porque mi corazón se llenó de tanta idolatría, Señor, de tantos pecados, y yo creí que a ti no te importaba el yo decir, el yo declarar que tú eres Dios, que eres mi Dios, y a sabiendas que aún todavía esté inmerso en una vida de pecado. Por supuesto que ahora entiendo que sí te importa, Señor, mi condición, y te ruego que me perdones, porque a lo largo de todos estos años he vivido en ignorancia y apartado de ti, Señor, y me he dejado llevar por las tradiciones de este mundo y por las costumbres paganas, y dejé que todo eso me gobernara. Pero hoy renuncio a las tradiciones del mundo, y yo quiero que hoy tú puedas decir todo lo contrario a lo que un día estableciste allí, Señor, en San Mateo 15, capítulo 13, 14. Este pueblo me honra de labios y su corazón está cerca de mí. Que yo pueda escucharte, que tú ahora me puedas decir: ahora tu corazón está cerca de mí. Y ahora, Señor, te ruego que tú me enseñes tu doctrina, me enseñes tu palabra, me enseñes a guardar tu palabra. Aleluya. Que yo pueda decir como el profeta: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, hasta que
pueda llenar y guardar todo lo que en ella está escrito, y así cumplir, Señor, a cabalidad lo que están en esos preceptos eternos. Gracias, Señor, por recibirme. Me arrepiento de todos mis pecados y te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Jesús, por estar aquí. Bendito sea tu nombre. ¿Por qué no le regala un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y así dejo este lugar a quien corresponde. Gloria a Dios.